Las manos que hablan. Alex era un niño de 6 años con una gran sonrisa y unos ojos curiosos que siempre buscaban descubrir cosas nuevas. Sin embargo, a pesar de su deseo de explorar el mundo, había algo que lo detenía. Alex nació sordo y mudo. Sus padres habían intentado todo lo que estaba en sus manos para ayudar a su hijo a comunicarse, pero no habían encontrado una solución. A menudo, Alex se sentía frustrado y solo, ya que no podía entender lo que las personas a su alrededor decían. Al no poder hablar, usaba sus manos para expresarse, pero nadie parecía entenderlo. A pesar de su discapacidad, Alex era un niño inteligente y amable, pero su falta de comunicación hacía que se sintiera aislado. Se sentaba solo en el patio del recreo y miraba a los demás niños jugar y hablar. Quería ser parte de la conversación, pero no sabía cómo hacerlo. A veces sentía que el mundo no estaba hecho para él, pero no dejaba de soñar con encontrar una manera de comunicarse con los demás. Así es como comenzó la búsqueda de Alex por una forma de superar las barreras que le impedían comunicarse con el resto del mundo. A medida que crecía, se daba cuenta de que su discapacidad lo hacía diferente a los demás niños. Se sentía frustrado al ver que los demás podían hablar, escuchar y entender lo que les decían. Sus padres y familiares se esforzaban por entenderlo, pero era difícil para ellos ya que no conocían el lenguaje de signos. En la escuela, Alex luchaba por seguir el ritmo de sus compañeros de clase y entender lo que los maestros decían. Se sentía incomprendido y a menudo se preguntaba por qué le había tocado vivir así. La falta de comunicación afectaba su autoestima y hacía que se sintiera inseguro y triste. Sin embargo, a pesar de todo, nunca dejó de buscar una manera de superar sus barreras de comunicación y conectarse con el mundo. Un día llegó a la escuela de Alex una nueva maestra de educación especial que conocía el lenguaje de signos. Al principio, el niño estaba un poco nervioso de conocer a la nueva maestra, pero también se sentía esperanzado. La maestra comenzó a enseñarle cómo usar el lenguaje de signos y cómo comunicarse con ella y otros estudiantes sordos. Alex se sintió emocionado y aliviado al descubrir que finalmente había encontrado a alguien que podía entenderlo y comunicarse con él. La maestra le enseñó nuevos signos y le ayudó a mejorar su comprensión del lenguaje. Se sorprendió al descubrir que podía comunicarse con su maestra y otros estudiantes sordos sin tener que depender de otros para que lo tradujeran. La nueva habilidad de la comunicación lo hizo sentir más conectado con el mundo y más confiado en sí mismo. Se sintió agradecido por tener una maestra que lo comprendía y lo ayudaba a superar sus barreras de comunicación. La maestra también enseñó a los demás estudiantes en la clase a usar el lenguaje de signos, ya que los niños se sorprendieron de conocer ese lenguaje que podía hacer que las personas se comunicaran
sin necesidad de decir ninguna palabra, lo que hizo que Alex se sintiera menos solo y más incluido. A medida que Alex se volvía más experto, comenzó a sentirse más cómodo comunicándose con otras personas. Se sorprendió al descubrir que todas las personas en su vida diaria estaban dispuestas a aprender y usar el lenguaje de signos para comunicarse con él. Con su nueva confianza en la comunicación, Alex comenzó a hacer amigos y a participar en actividades que antes le parecían imposibles. Disfrutaba de pasar tiempo con sus nuevos amigos y se emocionaba al ver cómo el lenguaje de signos los unía. La familia de Alex también comenzó a aprender y esto ayudó a fortalecer su relación y su capacidad para comunicarse entre sí. El niño se sintió agradecido por tener una familia que lo apoyaba y se esforzaba por entenderlo. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a ser más extrovertido y a disfrutar más de la vida. Participaba en actividades escolares y disfrutaba de su tiempo en la escuela. La habilidad de comunicación de Alex también mejoró su rendimiento académico, ya que podía entender mejor lo que sus maestros le decían y así poder entender las clases. Vio un mundo de posibilidades y comenzó a darse cuenta de que no existen barreras cuando se trata de comunicación. Un día, Alex se enteró de que se llevaría a cabo una obra de teatro en la escuela y que todos los estudiantes estaban invitados a participar. Al principio, estaba un poco nervioso, ya que nunca había actuado antes. Sin embargo, cuando escuchó que la obra sería en lenguaje de signos, Alex se emocionó por la posibilidad de poder demostrar su talento en comunicación. Practicó mucho su papel en la obra y se sintió cada vez más cómodo. Finalmente, llegó el día de la actuación y Alex subió al escenario con confianza y determinación. A medida que la obra avanzaba, se emocionaba al ver cómo el lenguaje de signos unía a los actores y al público. La obra fue un gran éxito y Alex recibió muchos elogios por su actuación. Se sintió orgulloso de sí mismo y de su capacidad para comunicarse de una manera que no había sido posible antes. La experiencia de la obra de teatro hizo que Alex se diera cuenta de que tenía un talento especial en el lenguaje de señas y que podía usarlos para conectarse con los demás y hacer un mundo diferente. Comenzó a investigar sobre diferentes lenguajes de signos alrededor del mundo y aprendió las diferencias y similitudes entre ellos. También comenzó a aprender sobre otras formas de comunicación, como la lectura de labios y la escritura. Se dio cuenta de que, aunque el lenguaje de señas era su principal forma de comunicación, también era importante ser capaz de entender y utilizar otras formas de comunicación para interactuar con personas que no hablaban en señas. El pequeño comenzó a tomar clases de escritura y lectura de labios para mejorar su habilidad. La habilidad de Alex para aprender y comprender diferentes formas de comunicación lo llevó a ser más compasivo hacia los demás y a ser capaz de comunicarse con personas de diferentes culturas y orígenes.
A través de la organización de eventos y la promoción de la inclusión, Alex se sintió más conectado con su comunidad y se dio cuenta de que podía hacer una diferencia real en la vida de los demás. A medida que Alex crecía, se dio cuenta de que había muchas personas sordomudas en el mundo que no tenían acceso a los recursos y la educación que necesitaban para tener éxito en la vida. Sintió la necesidad de hacer algo para ayudar a estas personas y decidió que quería convertirse en maestro de lenguaje de signos para poder enseñar a otros y hacer una diferencia positiva en el mundo. Alex comenzó a investigar programas de educación y encontró una universidad que ofrecía un programa de educación de lenguaje de signos. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la universidad y completó su educación con éxito. Como maestro, Alex tuvo la oportunidad de compartir su conocimiento y habilidades con otros y ayudar a personas sordomudas a comunicarse y tener éxito en la vida. Se sintió agradecido por la oportunidad de hacer una diferencia positiva en la vida de las personas y se esforzó por ser un maestro compasivo y alentador para sus estudiantes. También trabajó para crear un ambiente inclusivo y acogedor en su clase y fomentó la participación y el respeto mutuo entre sus estudiantes. Su historia inspiró a muchos otros niños y adultos sordomudos a perseguir sus sueños y luchar por un mundo mejor. Recibió varios premios y reconocimientos por su trabajo en la defensa de los derechos de las personas sordomudas y por su liderazgo en la comunidad. La historia de Alex también inspiró a muchos otros niños sordomudos a contar sus propias historias y hacer una diferencia en el mundo, demostrando de que no existen barreras que no puedan superarse con perseverancia y determinación, y que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia en el mundo si trabajamos juntos.